Saludos a todos nuevamente. Vamos a continuar con lo que son las clases teóricas de farmacología. Hoy nos toca hablar acerca de lo que es la prescripción, indicación, dosificación de los medicamentos. En esta parte vamos a hablar un poco sobre lo que es algunos aspectos importantes que se deben tener en cuenta a la hora de hacer la prescripción de los medicamentos hacia los pacientes, ya que se deben considerar muchos elementos a la hora de poder recetar un determinado medicamento, debido a que existen también otros factores que pueden afectar lo que es el éxito del tratamiento. Entonces, se debe considerar también que los pacientes deben tener una información adecuada, asimismo considerar lo que es el rango de edad del paciente para evitar lo que son las intoxicaciones. Muy bien, entonces vamos a continuar con el tema de hoy. Vamos a empezar hablando acerca de lo que es la terapéutica y la dosis farmacológica. La terapéutica es parte de lo que es las ciencias de la salud, que se va a encargar o se va a ocupar de lo que son medios que se van a emplear en el tratamiento de las enfermedades. Y también va a estudiar lo que es la forma de aplicar estos medios o estos elementos. En esta parte nosotros vamos a ver la utilidad de los medicamentos para justamente hacer el tratamiento de las enfermedades. El tratamiento o la terapéutica también habla acerca de lo que es el tratamiento que se emplea para la curación de un trastorno o una enfermedad. Y para poder realizar esta acción se necesita del diseño de un esquema de tratamiento. Para este esquema de tratamiento se requiere el conocimiento de la dosis farmacológica, que es la cantidad de medicamento que se debe aplicar para poder lograr una acción farmacológica. Para esto es importante recordar realizar un diagnóstico correcto. Entonces nosotros primeramente debemos reconocer la alteración o la enfermedad que presenta el paciente para poder realizar la terapéutica y de esta manera generar la curación del paciente. Entonces en esta parte nos va a ser útil todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo en lo que es, por ejemplo, patología, también lo que es la parte de semiología y conjuntamente con lo que es la fisiopatología. Un pilar importante para lo que es la terapéutica es el conocimiento. Entonces, todos los conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo de todos estos años va a ser útil para justamente generar una adecuada terapéutica para un paciente. Desde los conocimientos más básicos que son la histología, embriología, anatomía, posteriormente conocimientos de bioquímica, microbiología, fisiología, que es muy importante, y finalmente lo que son ya materias patológicas. Por ejemplo, tenemos lo que es patología, ya sea general o estomatológica, también lo que es la parte de fisiopatología, van a ser útiles para que nosotros podamos comprender lo que son los mecanismos farmacológicos y a su vez generar una terapéutica que no genere efectos secundarios muy fuertes que impidan que se realice el tratamiento de un paciente. Otro elemento importante para este segmento es la selección de un fármaco idóneo. Entonces, para esto nosotros tenemos que nutrirnos de mucho conocimiento acerca de lo que son los medicamentos. Esto quiere decir, tenemos que estudiar lo que son las propiedades y las características de los fármacos que están disponibles para el tratamiento de enfermedades. Esto es importante porque muchos de los medicamentos van a tener efectos secundarios y es necesario conocerlos para poder evitar que se manifiesten o hacer un diseño de una adecuada terapéutica para evitar la aparición de efectos adversos o efectos secundarios que puedan impedir el tratamiento de un paciente. Entonces, con todo este conocimiento nosotros vamos a seleccionar un medicamento idóneo para el tratamiento de un paciente. Ejemplo, si tenemos pacientes que tienen un proceso inflamatorio, entonces nosotros vamos a poder seleccionar un antiinflamatorio que se adecue a las circunstancias del paciente. Otras recomendaciones que se tienen para lo que es la terapéutica es el diseño de una pauta de administración. ¿Esto qué quiere decir?
Cuando nosotros realizamos lo que es la dosificación de un determinado medicamento, tenemos que diseñar lo que es la administración de ese medicamento. Entonces, cada una de las recetas que vamos a ir realizando va a ser un diseño para un determinado paciente, que no puede repetirse o utilizarse o reciclarse para otros pacientes. Dentro de este diseño para una pauta de administración, se debe establecer, nos indica, uno, lo que es la dosis. Por tanto, nosotros tenemos que tener el conocimiento de cuánta es la cantidad de medicamento que se debe administrar en una toma para un paciente. Luego tenemos que diseñar la frecuencia. Entonces, esto dependerá mucho de lo que es la biodisponibilidad del medicamento en lo que es los líquidos corporales. Por tanto, existirán medicamentos que pueden estar 8 horas alcanzando lo que es la concentración máxima en lo que es los líquidos corporales como la sangre, otros que solo pueden estar 6 horas, otros 4 horas, otros 12 horas. Entonces eso va a determinar la frecuencia en la cual nosotros vamos a diseñar lo que es la pauta de administración. Entonces en la receta nosotros, aparte de la dosis, vamos a colocar cada cuántas horas debe consumirse ese medicamento para poder tener una concentración del medicamento adecuada para el tratamiento. Luego también tenemos que establecer lo que es la duración del tratamiento. Esto es muy importante, especialmente para lo que son los antiinfecciosos, debido a que si nosotros no damos una duración adecuada, entonces se corre el riesgo de que los microorganismos se vuelvan resistentes y que el antiinfeccioso no tenga un efecto curativo sobre lo que es la enfermedad. Por tanto, es importante conocer la duración. Otro detalle que también nos da como recomendación es que las pautas de administración deben individualizarse. Esto teniendo en cuenta lo que son las características del paciente. ¿Qué características nos interesan? Por ejemplo, las características fisiológicas. Esto quiere decir si el paciente tiene sus órganos de metabolización y excreción adecuadamente sanos, o por el contrario tiene alguna enfermedad. Puede ser que tenga, por ejemplo, una esteatosis hepática, o puede tener insuficiencia renal aguda, lo cual va a dificultar lo que es la metabolización y excreción de los medicamentos. Se debe tener en consideración enfermedades que pueda tener el paciente, como ser, por ejemplo, hipertensión, puede tener esteatosis, puede tener algún problema con lo que es el riñón, por ejemplo, glomerulonefritis. Entonces todos estos datos nos van a servir para diseñar un esquema de tratamiento que no genere intoxicación en el paciente. Y de esta manera también evitar lo que son las iatrogenias. Las iatrogenias van a ser procesos en el cual el paciente va a tener un efecto secundario o adverso muy fuerte, que inclusive puede lesionar lo que son sus tejidos. Y esto se produce cuando se da un medicamento de forma inadecuada. Esto quiere decir que la dosis puede ser muy elevada, o la frecuencia puede ser muy corta, o la duración muy prolongada. Entonces esto puede ocasionar lesión en los pacientes. Y este tipo de lesión que se generan por un mal diseño de dosis, frecuencia y duración se consideran entonces iatrogenias. Y al final todos estos elementos pueden alterar lo que es la respuesta al tratamiento. Entonces no vamos a lograr generar la curación del paciente. Por tanto, con todo esto entonces podemos decir que la terapéutica es un arte básicamente para poder aplicar lo que son los medicamentos y otros medios que se presentan, ¿no? Por ejemplo, pueden ser vacunas, para el tratamiento de las enfermedades. Entonces, es un elemento muy importante que se debe considerar para poder generar un tratamiento adecuado. Y también otra recomendación que se hace es la máxima eficacia. Entonces, debe buscar siempre el mejor rendimiento de los medicamentos con un mínimo de riesgo. Esto quiere decir evitar en lo posible todo lo que son efectos secundarios y adversos de los medicamentos a la hora de hacer el tratamiento.
Otro elemento que tenemos que tener en consideración es la denominada prescripción racional. La prescripción racional nos indica es una decisión terapéutica que tiene en cuenta cuatro principales posibilidades para tratar al paciente. Entonces, nos indica, se puede generar lo que es la atención al paciente con medicamentos, que es la primera opción. Entonces, cuando la enfermedad del paciente amerite el tratamiento con medicamentos, se los puede utilizar. Ejemplo, por ejemplo, puede ser pacientes que tienen fiebre, se puede usar antipiréticos, que tengan dolor, se pueden usar analgésicos, que tengan algún proceso infeccioso, entonces se pueden utilizar también medicamentos antiinfecciosos. Entonces, estos serían los pacientes que generalmente o con más frecuencia van a ir presentándose. Otra opción que se da es la utilización de medicamentos más otras medidas terapéuticas. Entonces, muchas veces los medicamentos no van a ser suficientes para tratar una determinada enfermedad. Entonces, se puede utilizar medicamentos más otras opciones, como por ejemplo opciones quirúrgicas. Esto para tratar alguna lesión que la medicación por sí sola no va a poder curar. Entonces pueden ser medicamentos más otras medidas terapéuticas, como por ejemplo pueden ser cirugías o tratamientos endodónticos u otros procedimientos que van a poder mejorar lo que es la salud del paciente. Una tercera opción es iniciar un tratamiento terapéutico, pero que no sea medicamentos. Entonces, en este caso, el medicamento no va a tener algún efecto, sino directamente va a ser otro tipo de tratamiento que puede ser quirúrgico directamente, por ejemplo, una exodoncia, la cual va a generar mayor beneficio hacia el paciente. Entonces, los medicamentos no son 100% utilizables, no siempre van a ser una opción para generar la curación del paciente, sino existen también otros tratamientos terapéuticos que van a ser no medicamentosos. Y una última opción es no realizar un tratamiento. Esto generalmente no se va a realizar porque el paciente acude porque tiene un problema de salud. Entonces, no tratarlo es evitar lo que es la sanación del paciente. Esto podría aplicarse en problemas crónicos que no tienen un tratamiento, ya sea medicamentoso o un tratamiento terapéutico no medicamentoso, como por ejemplo lo que es el cáncer. En ciertos tipos de cáncer no existe una terapéutica debido a que el cáncer no responde a los quimioterápicos normales, tampoco a la radioterapia. Entonces, este tipo de cánceres, por más medidas que se tomen, no va a tener una curación. Entonces, para evitar el sufrimiento del paciente, muchas veces se decide ya no generar un tratamiento porque no responde a la medicación normal. Pero pese a todo esto, entonces en estos tipos de pacientes que se denomina pacientes terminales, se puede evitar el sufrimiento mediante lo que es la utilización de analgésicos o de medicación contra el dolor. Dentro de lo que son los tratamientos existe una clasificación de los tipos de tratamiento que se puede aplicar a los pacientes. Tenemos en la lista lo que son los tratamientos profilácticos. Este tipo de tratamientos nos menciona van a evitar lo que es un acontecimiento. Esto quiere decir que se van a anticipar a lo que es el desarrollo de una enfermedad. ¿Cuál es el objetivo de esto? Va a ser evitar o proteger al organismo o prevenir una determinada enfermedad. Ejemplos de estos tratamientos profilácticos se tiene, por ejemplo, lo que son las vacunas. Las vacunas evitan que las personas desarrollen una enfermedad o desarrollen una infección que puede ser grave para lo que es la salud de la persona. En nuestro país, por ejemplo, tenemos lo que es el programa ampliado de inmunizaciones, en el cual a los niños se les da distintas vacunas para evitar que se enfermen de, por ejemplo, lo que es la difteria, tétanos, coqueluche,
lo que es la poliomielitis. Entonces, todas esas enfermedades se van a prevenir con lo que es la vacunación. Este tratamiento entonces no busca curar una enfermedad, sino lo que busca es evitar la enfermedad. Luego tenemos el tratamiento etiológico, que es el tratamiento que más se va a ir realizando debido a que este tipo de tratamiento va a atacar lo que es la causa de la enfermedad y va a generar una curación del enfermo. Entonces es causal o curativo. En este tipo de tratamiento se va a buscar la erradicación del factor causal de una determinada enfermedad. Ejemplo, tenemos las infecciones. Entonces, los pacientes pueden generar infecciones, ¿no?, por distintas bacterias. Por ejemplo, los estreptococos. Entonces, cuando se tiene una infección, se pueden utilizar los medicamentos antiinfecciosos. Ahí estarían, por ejemplo, los beta-lactámicos, y dentro de esos beta-lactámicos estarían, por ejemplo, las penicilinas. Entonces, al utilizar este tipo de medicamentos, estamos atacando directamente la causa de la enfermedad, que sería la infección por un microorganismo, por ejemplo, el estreptococo. Y al generar la erradicación de este microorganismo, entonces estamos generando la curación del paciente. Entonces, este tipo de tratamiento es de tipo curativo y se denomina tratamiento etiológico. Otro tipo de tratamiento que también se puede realizar es el tratamiento supresivo. En este tipo de tratamientos se busca atenuar lo que es un proceso fisiopatológico. Ejemplo, podemos tener pacientes que tienen un proceso inflamatorio. Entonces la inflamación es un proceso fisiopatológico en el cual existe la destrucción de tejidos, activación del sistema inmunológico. Y puede ser la invasión de algún agente microbiano o un elemento lesivo tóxico que lesiona los tejidos. Entonces, durante el tratamiento supresivo se pueden utilizar, por ejemplo, antiinflamatorios. Estos antiinflamatorios van a reducir lo que es la activación del sistema inmunológico, por tanto van a ir desapareciendo lo que son los signos de la inflamación, lo que es el rubor, tumor, calor, dolor, lo que es la pérdida de funcionalidad. Entonces, esto es un tipo de tratamiento supresivo. No está curando la enfermedad, pero sí está atenuando un proceso fisiopatológico. Entonces, se va a acompañar muchas veces del tratamiento etiológico. Entonces, una vez que se elimine la causa de la inflamación, este proceso también va a ir desapareciendo. Otros tipos de tratamientos supresivos van a ser, por ejemplo, tratamientos con lo que son alteraciones, por ejemplo, la hipertensión arterial. Va a atenuar lo que es el proceso de la hipertensión mediante el uso de los antihipertensivos, y esto va a disminuir la lesión del incremento de la presión hacia los tejidos. También tenemos lo que es el tratamiento sintomático. Este tipo de tratamientos tampoco va a curar a la persona, ¿sí? Como indica su nombre, lo que va a hacer es aliviar los síntomas o los signos de una determinada enfermedad. Ejemplo, podemos tener pacientes que tengan dolor o que tengan fiebre. Entonces se puede utilizar antipiréticos o analgésicos. Esto para aliviar los síntomas de una determinada enfermedad, ¿no? Entonces pueden tener procesos inflamatorios, infecciones, los cuales también se van a acompañar de lo que es fiebre y dolor. Entonces no podemos dejar a un paciente que esté con dolor solamente esperando realizar un tratamiento etiológico. Entonces se le puede administrar un analgésico para que disminuya justamente el dolor y el paciente se sienta mucho mejor. Si bien tampoco va a curar la enfermedad, sí va a aliviar los síntomas y los signos, que es importante también para evitar el sufrimiento del paciente. Otro tipo de tratamientos que justamente tiene relación con el anterior es el tratamiento paliativo. En este caso, lo que se hace es dar una medicación, generalmente de tipo analgésica, a pacientes que tienen enfermedades terminales. Por ejemplo, existen neoplasias o existen cánceres que van a generar un dolor constante en los pacientes. Entonces, un dolor crónico, el cual no deja descansar al paciente,
no puede conciliar el sueño, no puede concentrarse porque el dolor es constante. En este tipo de pacientes, entonces, si bien no se puede generar una curación mediante lo que es el tratamiento paliativo, sí se puede disminuir lo que es las molestias, en este caso el dolor del paciente, para que pueda realizar sus actividades con normalidad. Y ya mediante el tratamiento etiológico se va a tratar de curar lo que es el elemento, en este caso puede ser una neoplasia, que está causando este tipo de sufrimiento en el paciente. Veamos ahora lo que es la dosis de un determinado fármaco. Nos menciona que la dosis es la cantidad que se debe suministrar para poder producir un efecto deseado. Entonces, esto es muy importante debido a que si la dosis no es la adecuada, no vamos a poder lograr el efecto deseado en el paciente. Y por el contrario, si la dosis es muy elevada, vamos a lograr lo que es el efecto deseado, pero vamos a intoxicar al paciente. Dentro de lo que son las dosis de los fármacos, existen, por ejemplo, algunos tipos de dosis. Dentro de eso se tiene, por ejemplo, la dosis de mantenimiento, llamada también la dosis de sostén. Entonces, nos indica que es la cantidad de medicamento para poder mantener un efecto terapéutico. Entonces, por ejemplo, tenemos de la amoxicilina que son 500 miligramos. Entonces, esta sería una dosis de mantenimiento o dosis de sostén, por la cual se va a mantener el efecto antimicrobiano de este medicamento. Luego tenemos lo que es la dosis de carga o la dosis de ataque. Y nos indica que es la cantidad de medicamento para alcanzar una concentración rápida en lo que son los líquidos corporales y también lo que es la circulación o la sangre. Esta dosis de carga se utiliza generalmente cuando nosotros queremos que se presente rápidamente el efecto terapéutico. Entonces nosotros podemos utilizar una cantidad de medicamento un poco elevada, ¿no? o en mayor cantidad que una dosis de mantenimiento. Y esto es para alcanzar rápidamente concentraciones elevadas del medicamento y de esta manera empiece rápidamente a hacer el efecto terapéutico sobre el paciente. Como indica su nombre, es una dosis que se utiliza en un inicio o en un principio, pero que posteriormente no se va a mantener, porque podemos correr el riesgo de generar intoxicación en el paciente. Entonces, esto se realiza al inicio, cuando se va a iniciar lo que es el esquema terapéutico. Luego tenemos lo que es la dosis terapéutica. Esta dosis terapéutica se va a estandarizar y cada uno de los medicamentos ya tiene dentro de los prospectos lo que es su dosis terapéutica, que es la cantidad que se requiere para poder tener un efecto terapéutico. Entonces podríamos decir que es la cantidad de medicamento que produce el efecto terapéutico. Esta dosis terapéutica puede variar, puede ser baja o puede ser alta. Y muchas veces va a depender de lo que es la dosis mínima y la dosis máxima que se puede administrar a un paciente. Entonces, mientras no se supere la dosis máxima y no se dé por debajo de lo que es la dosis mínima, se va a tener una dosis terapéutica de un determinado medicamento. Tenemos también lo que es la dosis tóxica. Cuando un medicamento se exagera en la cantidad y se supera lo que es la dosis máxima, entonces se entra a lo que es la dosis tóxica. Y se puede decir que es la cantidad de medicamento que puede producir un efecto tóxico sobre lo que es el organismo de un paciente. Entonces los medicamentos les van dando conjuntamente con la información lo que son las dosis tóxicas, ¿no? Por ejemplo, en el paracetamol se indica que por encima de los 4 gramos, entonces ya se está ingresando a lo que es la dosis tóxica. Esto quiere decir que el medicamento va a empezar a lesionar los tejidos de la persona y puede provocar lo que es un efecto adverso, tóxico, sobre la salud del paciente. Luego tenemos lo que son la dosis letal, que sería una dosis más elevada a la dosis tóxica. Entonces la cantidad de medicamento que puede producir
un efecto o como efecto la muerte. Entonces los medicamentos, cuando se exagera de manera muy grande lo que es su dosis, puede superar la dosis máxima, superar la dosis tóxica y llegar a la dosis letal. Y esta cantidad de medicamento puede ocasionar, como indica el concepto, la muerte del paciente. Entonces muchas veces no es por un mal diseño de lo que es el esquema terapéutico, sino algunos pacientes pueden atentar contra lo que es su salud ingiriendo lo que es una gran cantidad de medicamento, lo que puede ocasionar justamente una dosis letal. Si bien no existen muchos medicamentos que pueden generar la muerte de un paciente, sí se puede lograr lo que son las dosis tóxicas, que pueden lesionar casi permanentemente un determinado tejido. Uno de los órganos que más puede sufrir por dosis tóxicas es, por ejemplo, el hígado. Entonces, hay pacientes que pueden exagerar en el consumo de medicamentos. Por eso es importante siempre recomendar que no se exagere en el consumo de medicamentos para evitar justamente llegar a las dosis tóxicas o la dosis letal de un medicamento. Se tiene también lo que es la dosis usual, que está muy relacionada a lo que es la dosis de mantenimiento y la dosis terapéutica. Nos indica que es la cantidad de medicamento que va a generar un efecto farmacológico en el 80% de una población. Esto quiere decir que es la cantidad de medicamento que va a generar un efecto farmacológico en casi la mayor parte de la población. Entonces, esta dosis usual generalmente se va a tener dentro de lo que son los prospectos de los medicamentos como dosis terapéutica o dosis usual en adultos. Entonces, el 20% de la población que no va a tener este efecto farmacológico es debido, por ejemplo, a lo que son extremos de la vida, por ejemplo, en los niños y en lo que son los adultos mayores. Los niños tienen un esquema terapéutico que es particular para ellos, en la cual se caracteriza por tener una cantidad de dosis menor a lo que es la dosis del adulto. Y en los adultos mayores o los ancianitos también se tiene que dar una dosis menor para evitar lo que es la intoxicación, debido a que sus órganos de metabolización y excreción también han sufrido un proceso de envejecimiento, lo cual disminuye su capacidad de eliminación de medicamentos. Entonces, la dosis usual generalmente se aplica a la población adulta. Dentro de lo que son las dosis tenemos también lo que es la dosis mínima. Entonces, esta dosis mínima es la cantidad de medicamento mínima o la mínima cantidad para tener un efecto farmacológico. Entonces, en los distintos medicamentos que vamos a ir revisando posteriormente, vamos a ver que siempre nos da una cantidad mínima. Entonces, por debajo de esa cantidad ya no se va a tener un efecto farmacológico. Por tanto, ya no va a tener una aplicación terapéutica. Entonces, es la mínima cantidad que se puede utilizar para tener un efecto farmacológico. Continuando con lo que son las dosis, si bien teníamos una dosis mínima, que era la mínima cantidad de un medicamento para tener un efecto farmacológico, tenemos ahora lo que es el otro extremo, que es la dosis máxima. ¿Qué nos indica? Es la cantidad máxima de un determinado medicamento para tener un efecto farmacológico, sin ingresar a lo que es la dosis tóxica. Entonces, esta dosis máxima hay que tener mucho cuidado debido a que si nosotros nos pasamos de esta cantidad, entonces ingresamos a la dosis tóxica, la cual puede generar lesiones ya en los tejidos del paciente. Por tanto, hay que tener siempre cuidado con lo que son la dosis mínima y la dosis máxima. No sobrepasar la dosis máxima ni dar menor cantidad a la dosis mínima. Luego tenemos lo que es la dosis simple, que en ciertos medicamentos entonces se presenta y nos indica que es una dosis única de un determinado medicamento. Ejemplo de esto tenemos, por ejemplo, lo que es los antiparasitarios, que algunos de ellos tienen dosis única, se da solamente una vez y este va a tener un efecto sobre lo que son los parásitos, por ejemplo, parásitos intestinales.
Son algunos medicamentos, no son muchos, los que tienen esta dosis única. Luego tenemos lo que son las dosis continuas. Entonces, existen enfermedades o situaciones en la cual un paciente tiene que recibir constantemente una medicación, la cual tiene que ingresar de forma constante a través generalmente de sueros o infusiones para obtener un efecto farmacológico. En este tipo de dosis continua, por ejemplo, se utilizan lo que son los sueros, sobre los cuales se administra lo que son medicamentos como antiinfecciosos. Por ejemplo, existen lo que es la ciprofloxacina, que se administra de forma continua para tratar ciertas infecciones que son muy severas en las personas o en los pacientes. Otro tipo de dosis continuas se puede utilizar, por ejemplo, dosis continuas de morfina para pacientes que tienen problemas que generan un dolor severo que no responde a lo que son los analgésicos comunes. Ejemplo, pueden ser pacientes con grandes superficies quemadas o pacientes quemados, los cuales no pueden soportar el dolor, entonces necesitan dosis continuas de ciertos analgésicos, en este caso, como les mencionaba, la morfina, para evitar lo que es el sufrimiento. Luego tenemos lo que son las dosis intermitentes, que son las que generalmente se van a ir utilizando de manera ambulatoria. En este caso nos indica que son fracciones de dosis que se van a ir administrando a un paciente para completar lo que es su tratamiento. Por ejemplo, tenemos lo que son los analgésicos que se pueden dar cada 6 horas o cada 8 horas. Entonces son fracciones de medicamento que se dan cada cierto tiempo para ir tratando un determinado síntoma, un signo o una enfermedad. Algunas recomendaciones que nos dan los textos con respecto a lo que es la dosis y el efecto para ciertos rangos de edad nos indica, por ejemplo, que las personas entre los 20 a los 65 años son personas en las cuales se puede dar una dosis usual de un determinado medicamento y que no es necesario efectuar ningún cálculo para lo que es el esquema terapéutico. Entonces, si bien es un rango de edad amplio, entonces gran parte de la población va a acudir justamente dentro de este rango, incluso tal vez edades un poco menores. Y esto se debe a que estas personas tienen sus órganos de metabolización y excreción trabajando de forma adecuada. La excepción a esta recomendación serían pacientes o personas que tienen alguna enfermedad, ya sea en el hígado o en los riñones, lo cual les impide generar una buena metabolización y excreción de medicamentos. Entonces, en estos casos, sí se debe realizar cálculos para determinar la cantidad necesaria de medicamento que se puede aplicar sin generar un efecto adverso o secundario o llegar a una dosis tóxica que pueda lesionar lo que son los tejidos del paciente. Ahora, estos cálculos se realizan según el medicamento, entonces cuando se vayan viendo los medicamentos se va a ir revisando justamente lo que son las dosis para ciertos tipos de paciente. Otra recomendación que nos indica que cuando se traten de medicamentos o fármacos muy fuertes o muy potentes, entonces también se tienen que tener algunas consideraciones. En el caso de las mujeres, entonces se puede generar una reducción de la cantidad de la dosis en un 80, hasta un 80%. Entonces, esto quiere decir que se va a reducir un 20% para evitar lo que son justamente los efectos adversos en el caso de las mujeres. Como fármacos potentes se comprende, por ejemplo, medicamentos que son muy agresivos con lo que son los tejidos de las personas. Ejemplo, tenemos los medicamentos anticancerígenos, que son medicamentos que si no se ajusta adecuadamente la dosis, pueden generar lesión en los tejidos sanos de la persona. Luego se tienen también antiinfecciosos que son muy potentes, que también pueden lesionar los riñones, por ejemplo. Entonces, existen estos medicamentos que más que todo se van a utilizar en hospitales y tienen, digamos, un efecto muy fuerte sobre el organismo. Entonces, se deben tener ciertas consideraciones. En este caso, nos da como recomendación en las mujeres usar solamente el 80% de la dosis. En el caso ya de los rangos de edad, entonces hay una gran diferencia entre lo que son, por ejemplo, los adultos mayores o los ancianos y los niños, porque estos grupos de edad que están al extremo de la vida
van a tener también ciertas características que reducen lo que es el proceso de metabolización de los medicamentos. Entonces son un poco más susceptibles a las intoxicaciones. Nos menciona como recomendación que de los 65 años para adelante, entonces se puede hacer una reducción del 10% de la dosis normal o usual. De el 20% ya a partir de los 75 años y de un 30% a partir de los 85 años. Esto, si bien es una recomendación y una pauta que nos dan los textos, también tenemos que considerar que debemos hacer exámenes complementarios para poder determinar justamente el grado de funcionalidad que tienen sus órganos de excreción. Entonces, para esto, por ejemplo, se utilizan lo que son pruebas de función renal, como por ejemplo la creatinina. Entonces, si un paciente tiene una determinada edad y su creatinina está constantemente siendo excretada, entonces tiene una buena función renal. Por tanto, puede eliminar los medicamentos con normalidad. Pero si por el contrario vemos que la creatinina no está siendo excretada, entonces es una persona que tiene ya una disminución de la función renal. Por tanto, no se puede dar una dosis normal o usual porque se intoxicaría. Esto debido a que su riñón no está eliminando de forma normal los compuestos de desecho. Con respecto a lo que son los niños, entonces van a tener también ciertas características particulares. Al igual que lo que son los adultos mayores o los abuelitos, entonces los niños pequeños van a tener también ciertas dificultades a la hora de metabolizar y generar la excreción de los medicamentos. Por tanto, la dosis que se les va a dar tiene que ser siempre menor a lo que es la dosis del adulto. Para poder hacer cálculos existen varias fórmulas que se recomiendan para poder realizar una dosis para un niño. Ejemplo, tenemos lo que es la fórmula de Dilling, que nos indica que la dosis va a ser igual a la edad en años de un determinado niño dividido entre 20 por la dosis del adulto. Entonces, como ejemplo, podemos tomar un niño de 10 años. Entonces sería 10 dividido entre 20 por la dosis del adulto, que un medicamento X puede ser 500 miligramos. Entonces nos va a dar como resultado 250 miligramos, que sería la mitad de la dosis del adulto. Entonces, de esta manera podemos ver, ¿no?, que es una dosis menor a la dosis del adulto. Y bueno, un poco es lo complicado hacer el cálculo para poder sacar lo que es la dosis. Otra fórmula que también se muestra en los textos es la fórmula de lactantes de Fried, que nos indica que la dosis es igual a la edad en meses dividido entre 150 por la dosis del adulto. Entonces, como ejemplo, podemos tomar un lactante de 5 meses y la dosis sería 5 dividido entre 150, que sería igual a 1 sobre 30 por la dosis del adulto, que sería más o menos 0,03 por la dosis del adulto. Entonces va a ser mucho menor a lo que recibiría normalmente una persona mayor. Luego tenemos la dosificación según la superficie corporal. Entonces nos indica que la dosis es igual a la superficie corporal en metros cuadrados dividido entre 1,73 por la dosis del adulto. Entonces es un poquito más complicado porque se tienen que utilizar tablas de superficie corporal. Un dato que se debe recordar es que no todos los fármacos se pueden aplicar a los niños. Existen fármacos que no se pueden emplear en niños o en ancianos. Y esto es porque tienen un efecto adverso o secundario que se intensifica en lo que son niños y ancianos. Por tanto, es mucho más peligroso dar a estos grupos de edad. Una tablita que también se puede utilizar es la fórmula de Harnack, en la cual se hace un contraste en la edad con lo que es la dosis o la fracción de dosis de un determinado medicamento. Nos dice niños que tienen 6 meses o mitad de un año de edad, se puede dar un quinto de la dosis de un adulto. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta edad de 12 años se puede dar la dosis de un adulto. 7 años se puede dar la mitad de la dosis de un adulto. Si bien estas fórmulas nos pueden ayudar,
no son totalmente exactas, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de generar lo que son las dosis para niños. Dentro de lo que es el diseño de las dosis, también se tienen ciertas tablitas que nos pueden servir de ayuda. Por ejemplo, esa tablita hace una relación de lo que es la talla en centímetro de los niños en relación a lo que es la superficie corporal, metros cuadrados, y lo que es el peso corporal en kilogramos. Ejemplo, nos da como relación que si tenemos un niño de 25 centímetros de talla, esto equivale a 0,1 metros cuadrados de superficie corporal y a su vez equivale a 2 kilogramos de peso corporal. Entonces, gracias a esa tablita podemos calcular lo que es el peso en relación a la talla o lo que es la superficie corporal. Si bien estas tablitas nos pueden ayudar para diseñar lo que son las dosis, debemos siempre tratar de averiguar lo que es el peso de los niños, porque la dosis más exacta va a ser siempre la que está en relación a lo que es el kilogramo peso del niño. Tenemos en este caso lo que es la dosis kilogramo peso, que sería la dosificación más exacta que se puede realizar para lo que son los niños. En este caso tenemos el prospecto de un medicamento, cuyo nombre comercial es Termofren y su nombre genérico es paracetamol o acetaminofén. Viene en una presentación de gotas orales. Nos da la formulación, nos dice que cada 100 ml de lo que es el frasco contiene 10 gramos de paracetamol. Bueno, dentro de la información que se va a ir explicando, entonces nos indica que la dosis kilogramo peso de este medicamento es de 50 miligramos al día. Entonces, en este caso nosotros tenemos que saber el peso del niño y una vez sabiendo el peso, entonces podemos multiplicar por la dosis kilogramo peso. Ejemplo, si tenemos un niño de 10 kilogramos, entonces podemos multiplicarlo por 50, entonces sería 500 miligramos. Ahora, estos 500 miligramos no quiere decir que nosotros le vamos a dar esa cantidad en una toma, sino, como nos indica, es una dosis kilogramo peso por día. Entonces nosotros tenemos que fraccionar esos 500 miligramos en 3 tomas o 4 tomas. Entonces esto nos indica porque nos dice que la dosis se puede dar 3 veces o 4 veces por día. Si escogemos 3 veces, tiene que ser cada 8 horas. Si escogemos 4 veces, tiene que ser cada 6 horas. Entonces nosotros podemos hacer este cálculo para poder determinar la cantidad exacta de medicamento que debe consumir el niño cada 8 o cada 6 horas. Otra fórmula de cálculo también que nos da la información de este medicamento es mediante directamente gotas. Nos dice se puede hacer 2 gotas por lo que es el peso de lo que es el niño, por toma, ¿no? En este caso no es necesario fraccionarlo. Entonces si tenemos el caso de los 10 kilogramos, por 2 serían 20 gotas. Entonces se puede dar 20 gotas cada 8 horas o cada 6 horas al niño, porque nos indica que es por cada toma. Y en caso de que tengamos pacientes o niños con insuficiencia renal severa, entonces nos da el dato con una clearance de creatinina menor a 10 ml minuto, entonces mínimamente se debe dar cada 8 horas la medicación. Entonces ya no se puede dar cada 6 horas porque debido a que existe una lesión a nivel de sus riñones, entonces por lo menos debe pasar 8 horas entre dosis o entre tomas para evitar la intoxicación del paciente. Entonces de esta manera nosotros interpretamos la información que vienen en lo que es los prospectos o vademecums de los medicamentos. De todas maneras, ya en las clases prácticas van a ir realizando distintos ejercicios justamente para poder hacer los cálculos de las dosis para lo que son los pacientes. Para realizar lo que es el esquema de tratamiento, también tenemos que considerar otros factores como por ejemplo lo que es la adherencia terapéutica. Esto nos quiere decir que
debemos informar al paciente y también debemos concientizarlo para que cumpla lo que es el esquema de tratamiento. Porque si el paciente no cumple lo que es el esquema, en vano van a ser todos los esfuerzos que se han realizado para poder diseñar lo que es el esquema terapéutico. Entonces nos menciona que la adherencia terapéutica es importante porque va a generar lo que es el cumplimiento terapéutico. Esto quiere decir que el paciente va a tomar todas las dosis de medicamento que se requiere para su curación. Para esto es importante realizar lo que se denomina en algunos textos la alianza terapéutica. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el paciente debe comprometerse en cumplir lo que es el tratamiento y también debe recibir toda la información necesaria para saber cuáles son las consecuencias de un incumplimiento de lo que es el esquema de tratamiento. Generalmente en lo que son medicamentos antiinfecciosos esto es muy importante debido a que los microorganismos tienden a generar resistencia a los medicamentos si es que el tratamiento no es adecuado. Esto quiere decir una dosis inadecuada, una duración de tratamiento inadecuada y también frecuencias que no son las correctas para el tratamiento. ¿Cómo podemos conseguir una adherencia adecuada? Es siempre generando esta alianza terapéutica, informando al paciente las consecuencias que se puede tener si es que incumple lo que es el tratamiento y también generando el compromiso por parte del paciente para cumplir su esquema de tratamiento. Si por alguna razón el paciente no cumple lo que es el esquema de tratamiento, entonces tenemos unas consecuencias. Y estas consecuencias van a afectar lo que es a la salud del paciente. Entonces se habla de consecuencias de una adherencia inadecuada a lo que son los esquemas terapéuticos. Dentro de lo que son las consecuencias se va a tener, por ejemplo, los padecimientos crónicos. Esto quiere decir que las enfermedades van a durar mucho más tiempo y estas van a ir agravándose. Esto quiere decir que la infección va a ir avanzando, va a tener mayores complicaciones y va a ir generando un deterioro mucho mayor de lo que es la salud del paciente. Con respecto a lo que son las enfermedades infecciosas, las infecciones van a generar también lo que es la resistencia. Los microorganismos al ser seres vivos, entonces cada vez que un determinado tratamiento no va funcionando, entonces van generando una resistencia a ese medicamento. Y si este paciente va generando constantemente una mala adherencia o no cumple lo que es su tratamiento, los microorganismos cada vez se vuelven mucho más resistentes a los medicamentos, generando que el paciente nunca mejore de su enfermedad, de su infección, y además que tenga microorganismos que no respondan de manera positiva a lo que son los antiinfecciosos. Esto es malo porque los medicamentos antiinfecciosos no son infinitos. Tenemos una lista de medicamentos las cuales pueden ir acabándose o pueden dejar de funcionar para el tratamiento. En el caso de la prescripción en los adultos mayores o los pacientes ancianos hay que tener también ciertos cuidados. Debido a que ya tienen un proceso de envejecimiento, entonces puede ser que se olviden de tomar su medicación o se confundan a la hora de escoger el medicamento que les toca aplicar para una determinada enfermedad. Por eso es importante siempre seleccionar un encargado que sea el responsable de seguir lo que es la medicación del paciente. Como nos indican los textos, se debe ser muy cauteloso a la hora de la prescripción en los pacientes ancianos. Primeramente, se debe determinar si necesariamente o si realmente necesita un tratamiento medicamentoso. Entonces pueden ser problemas más que todo fisiológicos o algunos problemas de posición los que causen molestias en estos pacientes. Entonces en ciertas ocasiones no es necesario aplicar una medicación porque la medicación puede generar efectos secundarios o adversos en el paciente. Entonces primeramente determinar según la enfermedad si requiere o no un tratamiento medicamentoso. En lo general se deben utilizar fármacos conocidos debido a que estos fármacos ya se conoce con mucha mayor amplitud lo que son los efectos secundarios o los efectos adversos. Entonces nosotros podemos calcular fácilmente si una determinada dosis va a generar un efecto secundario en un paciente y de esta manera evitar lo que es la iatrogenia. Por esto nos indica que en los pacientes adultos mayores
se deben evitar muchas veces lo que son medicamentos que son novedades o medicamentos que son combinaciones. Y esto nos lleva al segundo punto. Nos menciona una recomendación que se debe utilizar el menor número de principios activos para tratar lo que son las enfermedades en los pacientes adultos mayores o ancianos. Esto debido al envejecimiento de sus órganos de metabolización y excreción, entonces puede generar efectos secundarios, adversos o intoxicaciones si es que se dan medicamentos con varios principios activos. Entonces eso también es un dato que se debe considerar a la hora de generar lo que son los esquemas terapéuticos para estos pacientes. Luego, en lo posible también nos menciona utilizar dosis mínimas eficaces. Entonces, recordando un poco sobre lo que son las dosis, teníamos las dosis usuales, las que normalmente se usan en toda la población adulta, las dosis mínimas, que son las dosis más bajas que se pueden utilizar y que estas van a tener un efecto farmacológico. Y teníamos las dosis máximas, que era la máxima cantidad de un medicamento que se puede administrar sin llegar a lo que son las dosis tóxicas. Como recomendación, entonces nos indican utilizar en lo posible dosis mínimas para tratar lo que son las enfermedades de los pacientes ancianos, ya que estas dosis mínimas son eficaces y además no van a generar muchos efectos adversos o secundarios, tampoco van a dar una sobrecarga a lo que son sus órganos de metabolización y excreción. Continuando con lo que son las recomendaciones para la prescripción en pacientes ancianos, nos indica también que no se deben prolongar los tratamientos más allá de lo necesario. En muchas ocasiones, por ejemplo, pacientes que tienen procesos inflamatorios pueden tratar de prolongar lo que es el uso de medicamento por varios días, entonces no es recomendable por lo que es la situación de la intoxicación por medicamentos. Entonces es una recomendación que se da para el tratamiento o la prescripción de los pacientes ancianos. Otra recomendación es en lo posible evitar tratamientos sintomáticos. Entonces no se debe dar mucho medicamento para tratamiento sintomático, sino más que todo para un tratamiento etiológico. Entonces la medicación debe ser dirigida para eliminar lo que es el agente causal o tratar lo que es el agente etiológico de una determinada enfermedad, y no tratar mucho lo que son los síntomas, sino más que todo hacer un tratamiento curativo para que el elemento que está causando la alteración en la salud del paciente sea curado o sea eliminado. Otra recomendación que es importante es asegurarse de que el paciente ha comprendido todo lo que se le ha informado. Entonces, en los pacientes ancianos siempre es importante preguntarles qué dudas tiene acerca del tratamiento. También preguntarles si ha comprendido lo que es el horario de sus tomas, los efectos del medicamento, así también la duración del tratamiento, y si ha entendido que si no cumple el esquema de tratamiento puede tener más complicaciones o su enfermedad puede empeorar con el tiempo. Entonces podemos pedir al paciente que nos repita las partes más importantes que ha ido comprendiendo de la explicación que se le ha dado. Esto es importante porque si el paciente no comprende la magnitud de su problema de salud, entonces puede descuidarse y no terminar lo que es el esquema de tratamiento, o puede olvidarse las dosis o tomar un intervalo o una dosis, o también puede equivocarse de medicamento. Entonces es bien importante asegurarse que el paciente ha comprendido toda la información que se le ha brindado. Otra recomendación es también revisar de forma periódica al paciente y también el cumplimiento del tratamiento. Entonces llamar al paciente, preguntarle si está tomando su medicación, si ya está por concluir, entonces también preguntarle si no se ha olvidado tomar alguna dosis. Entonces hay que hacer seguimiento. Es un poco complicado esta parte porque muchas veces no hay tiempo para hacer un seguimiento debido a la carga de pacientes, pero es una recomendación que se da principalmente para lo que es la prescripción en pacientes ancianos. Si nosotros cumplimos las recomendaciones, entonces nos estamos asegurando que el paciente va a ir cumpliendo lo que es el esquema de tratamiento que se le ha dado y vamos a evitar lo que es el incumplimiento. Nos menciona que en el caso de los pacientes ancianos, el incumplimiento puede llegar a un 60%. Entonces,
es una cantidad muy elevada. Entonces básicamente más de la mitad de pacientes pueden tener algún problema a la hora de cumplir lo que es el tratamiento, ya sea por tratamientos muy prolongados, más que todo sintomáticos, o pacientes que no han entendido la información que se les ha dado, o tal vez por el tiempo no se ha dado mucha información al paciente. Entonces se debe cumplir estas recomendaciones para evitar el incumplimiento en el tratamiento. Dentro de lo que son las recomendaciones finales, también nos indica que la prescripción debe ser siempre de una forma sencilla. Esto para que los pacientes puedan comprender lo que es el esquema que se está diseñando para el tratamiento de su enfermedad. También nos indican que los medicamentos deben ser fáciles de distinguir, es decir, no generar confusión con el color del envase, la forma del medicamento o también lo que es el color, y debe separarse o debe diferenciarse cuando se tiene más de un medicamento para que el paciente no se confunda y tome medicación equivocada. También es muy aconsejable marcar los envases, esto para indicar la fecha de inicio del tratamiento, el horario y también algunas recomendaciones que se deben tener. Por ejemplo, hay medicamentos que no se pueden consumir en ayunas. Hay otros medicamentos que no se deben consumir luego de consumir alimentos, entonces se inactivan o pierden sus propiedades. Entonces todos estos detalles o información importante también se debe colocar en el envase para que el paciente pueda guiarse. También evitar formas medicamentosas en frascos que sean de una apertura difícil, que puedan complicar lo que es el tratamiento. Otros elementos que también debemos considerar es las dificultades que puede tener el paciente. Por ejemplo, nos indica puede tener dificultades para lo que es la ingestión oral. En estos casos, entonces, se puede sustituir los medicamentos por preparados o formas líquidas. En otros casos más extremos se puede utilizar también formas de supositorios y también preparados parenterales, solamente que ya en estos casos el paciente va a requerir ayuda para la administración de los medicamentos, y para vías parenterales necesita personal capacitado que le administre la medicación. También otra recomendación es evitar en lo posible lo que son preparados muy caros. Entonces hay medicamentos que por la marca sus precios son mucho más elevados que otros medicamentos que son de producción nacional, por ejemplo, y que no presentan una marca muy cara y tienen el mismo principio activo, entonces también pueden ser utilizados. Esto también es importante, designar a un responsable dentro de lo que es la familia para la administración del medicamento, porque en los adultos mayores se corre el riesgo de que se olviden o confundan lo que es la medicación. Entonces siempre tener un responsable que se encargue de vigilar lo que es la administración del medicamento. También no guardar los medicamentos. Muchas veces los pacientitos, los adultos mayores, guardan sus medicamentos para reutilizarlos. Entonces esto no es bueno, porque un medicamento tiene una vida útil y posteriormente va perdiendo lo que son sus propiedades farmacológicas. Entonces, especialmente esto en los jarabes o en lo que son los frascos ampolla, el medicamento va sufriendo un proceso de inactivación. Posteriormente no va a funcionar o ya no va a tener las mismas propiedades. Por tanto, el paciente no debe volver a consumir sus medicamentos. También es importante recordar lo que es la fecha de expiración de los medicamentos para evitar lo que son consumir medicamentos que ya no tienen efectos farmacológicos o que puedan causar intoxicaciones en los pacientes. Finalmente, también recordar que se deben evitar ciertas palabras o ciertas características a la hora de diseñar lo que son las recetas para evitar las confusiones. Por ejemplo, nos indica que hay una unidad que se utiliza, que son las unidades internacionales. Entonces, estas se abrevian con dos letras que son la U y la I. Para evitar la confusión, nos recomiendan encerrarlas entre paréntesis para evitar lo que es confundir con otro tipo de unidades. Por ejemplo, 10 unidades puede leerse como 100, ¿no? Entonces el paciente puede interpretar la letra U como un 0 más, y esto puede dar pie a una confusión.
Entonces es una recomendación que se da. Luego, utilizar siempre números enteros a la hora de prescribir medicamentos, especialmente cuando son medicamentos en estado sólido. Entonces, nota como por ejemplo 400 miligramos, que es una cifra que es más fácil de recordar y también de poder reconocer la cantidad, y no colocarlo como 0,4 gramos. Entonces, si bien la cantidad es la misma, 400 miligramos equivale a 0,4 gramos, el paciente puede confundirse, ¿no?, con ese valor de 0,4, obviar lo que es el 0 y la coma y directamente consumir 4 gramos, o tomar una cantidad mucho menor. Entonces, para evitar estas confusiones, evitar siempre lo que es el uso de decimales en medicamentos sólidos principalmente, y utilizar por ejemplo el primer dato que se nos da, que es 400 miligramos, que es mucho más fácil de reconocer. Luego, no utilizar decimales después de un número que se acompañe o que continúe con un número 0. Por ejemplo, pueden colocar 2.0 miligramos. Y un paciente fácilmente esto puede confundirlo como 20 miligramos, ¿no? Puede obviar o no puede fijarse o no darse cuenta del punto decimal, entonces puede interpretar otra cantidad y generar una intoxicación. Por eso, si luego del punto decimal viene un 0, entonces evitar colocar esa cantidad y directamente colocar el número entero, ¿no?, que sería 2 miligramos, para evitar esta confusión. También las recomendaciones nos indican respetar lo que son los espacios entre el nombre del medicamento y la dosis, ¿no? Por ejemplo, tenemos atenolol 50 miligramos. En este caso se ha olvidado el espacio entre el medicamento y la cantidad. Entonces un paciente puede leer eso como atenolol o atenolol de 150 miligramos. Entonces puede interpretar la letra L como un número 1 y dar un valor erróneo y consumir 3 veces la dosis que debería consumir, ¿no? Entonces se debe tener cuidado también en esas situaciones, debido a que pueden generar confusión. Muy bien, con esto hemos concluido lo que es la clase teórica de hoy. Muchas gracias a todos por su atención y espero reencontrarnos la siguiente semana con un nuevo tema de lo que es la farmacología.